Lo hemos dicho desde el comienzo de nuestro magazine informativo, uno de los temas de conversación, el salario mínimo, las empresas pendientes, porque el salario mínimo de la cifra de aumento es clave para el aumento también en el sector privado, aunque ello no es obligatorio. Pero dependiendo del monto del salario mínimo, otros rubros de la economía también aumentan. Queremos hablar de salario mínimo y de cuál sería el ideal. Y para ello acudimos a Luis Fernando Mejía, que es director del Centro de Investigación Fedesarrollo, es economista, fue subdirector y director de Planeación Nacional, en fin, director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, un economista muy, muy reputado, muy reconocido. Doctor Mejía, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. Feliz martes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes. Lo mismo para usted. A juzgar por los análisis que realizan ustedes allí en Fedesarrollo, ¿cuál sería una cifra ideal, realista, de aumento del salario mínimo para los colombianos? Pues mire, tal vez primero déjeme contarle cuáles son los dos elementos claves para esta discusión. El primero tiene que ver con la evolución de la inflación estimada para este año. Ya tenemos el último dato que recientemente publicó el DANE. Inflación en los 11 primeros meses del año cierra en el 5.2% anual. La expectativa que tienen los analistas y en nuestra encuesta de opinión financiera es que va a ser ligeramente inferior a esa cifra para el mes de diciembre, es decir, alrededor del 5.1%. Esa cifra, ¿por qué es importante para la discusión del salario mínimo? Porque la inflación naturalmente disminuye la capacidad de ingresos de los trabajadores. Y hace ya algunos años hay una sentencia constitucional que de alguna manera le pone un piso a esa negociación del salario mínimo, diciendo se debe proteger ese poder adquisitivo de los ocupados que están en un salario mínimo. Así que esa cifra de inflación esperada, ratifico, cercana al 5.1%, es fundamental para esta discusión. La otra variable justamente que ha tenido una discusión muy interesante en los últimos días tiene que ver con el crecimiento de la productividad. Esto se refiere al aporte que hacen los trabajadores a través de una mayor eficiencia en su trabajo, en la expansión del valor agregado, el crecimiento de la economía colombiana. El DANE ha publicado unas cifras que nosotros consideramos son muy altas, no son realmente congruentes con lo que estamos viendo en materia económica. En nuestros cálculos, la productividad no va a estar creciendo por encima del 1%. Cuando usted suma entonces 5.1 de inflación y 1% de productividad, pues le da una cifra técnicamente razonable, cercana al 6.1%, que es muy cercana también, recordemos, a lo que había anunciado en su momento el exministro Bonilla, quien había hablado pues, de una cifra de inflación de alrededor del de aumento del salario mínimo, de alrededor del 6.2%. Esa sería una cifra, ustedes para que se vayan haciendo a una idea, 6,1, 6,2% podría ser la cifra ideal a juzgar por los estimativos que hace Fedesarrollo, la cifra de inflación de este año 5,1% y la cifra de productividad del 1%, que entre otras cosas el DANE tiene una cifra de productividad distinta, tanto que economistas muy reputados han pedido que se replantee ese tema. Eso por una parte, Vlado. Luis Fernando, una inquietud sobre el incremento del salario mínimo. ¿Es un mito, es real, es una disculpa o eso ya quedó atrás del impacto que el incremento del salario mínimo tiene sobre otros cobros, sobre otros aumentos que hay a comienzos de año en lo que antiguamente decía de enero? ¿Eso es real o eso ya la economía no se comporta así o necesariamente van amarradas, aparte de las cosas como las multas y otras cosas, pero en otros rubros de la economía y de lo que uno tiene que pagar como consumidor, ¿eso tiene alguna lógica, algún asidero? Pues, Vlado, mire, hay dos componentes de precios de bienes y servicios que tienen que ver con el salario mínimo. Uno primero, que es tal vez lo que usted está preguntando, tiene que ver con aquellos precios que estaban en su momento indexados a la inflación. Por ejemplo, las multas siempre se estimaban de acuerdo a los salarios mínimos. Eso desde hace ya varios años se ha venido paulatinamente desindexando, es decir, se le quita ese precio atado al salario mínimo y se define a través de otra variable, como por ejemplo la inflación. Eso es muy importante porque si usted tiene una gran cantidad de precios atados al aumento del salario mínimo, pues naturalmente cuando aumenta el salario mínimo eso implica presiones generales al alza en la inflación. Y eso afortunadamente, ratifico, pues se ha venido resolviendo
desde hace tal vez unos 6, 7 años, porque los diferentes gobiernos han venido pues sacando regulaciones o incluso cambiando a través de proyectos de ley esas indexaciones que había de algunos precios, especialmente de tarifas que fijaba el sector público. Entonces, ese primer problema, digamos, yo diría, está prácticamente resuelto. Seguramente habrá algunas cositas pequeñas, pero no son tan sustanciales. Ahora bien, hay otro punto importante, y es que si bien no hay hoy en día en la economía colombiana una gran cantidad de precios directamente indexados al salario mínimo, cuando aumenta el salario mínimo, pues eso al final de cuentas implica un mayor costo del empleo para los empresarios. Pensemos no en los grandes, estamos hablando especialmente de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Entonces hay dos alternativas para quien es dueño de una empresa. Una es simplemente asumir ese costo laboral y disminuir sus utilidades, y otra alternativa, que es usualmente la que ocurre, es trasladarle al consumidor final ese aumento en los costos laborales. ¿Cómo lo hace? A través de un aumento en el precio de su bien final. Entonces, una parte muy importante del salario mínimo se ratifica con un aumento en el precio de los bienes y servicios, que no es otra cosa que mayor inflación. Por eso siempre en esta discusión, Vlado, es importante mantener ese balance adecuado entre tener, digamos, un aumento del salario mínimo que le pueda mantener el poder de compra a los trabajadores, pero por otro lado, no aumentar demasiado ese salario mínimo porque pues termina generando presiones en la inflación. Luis Fernando, ¿y el costo de los peajes está amarrado hoy en día al salario mínimo y otros costos de transporte? No, hoy en día los peajes están indexados a la inflación, que recordemos fue justamente el lío que se tuvo el año pasado cuando después de una inflación del 13.2% en el 2023, pues el gobierno decidió no aumentar los peajes en ese monto, que era la inflación causada en el 2022, y eso generó, digamos, ciertas inquietudes sobre cómo se iba a financiar ese faltante. Pero hoy en día, ratifico, los peajes están atados a la inflación, como deberían estar la gran mayoría de precios de bienes y servicios en el país. Doctor Mejía, gracias. Clarísimo su planteamiento. Es usted muy gentil por estar con nosotros a esta hora en Radio Red. Buen día. Gracias, igualmente un saludo muy especial y gracias por la invitación. A usted, gracias por aceptarla. Luis Fernando Mejía, director del Centro de Investigación Fedesarrollo, justifica el porqué, ¿verdad? La inflación estimada de este año para Fedesarrollo está cercana al 5,1%. Ajá, sí. Y el otro factor es el de la cifra de productividad. ¿Qué es la cifra de productividad? La ha resumido, explicado muy bien Luis Fernando Mejía. Sí. Es el aporte de los trabajadores a la expansión del valor agregado para una empresa, ¿verdad? Y para la economía. Para el DANE es una cifra distinta. Para Fedesarrollo podría ser del 1%. Si suma usted 5,1% de inflación estimada y 1% de productividad, le da 6,1%. Alrededor de eso tiene que estar la cifra, dice Fedesarrollo. Puede ser un número en el que tengamos que fijarnos porque ¿sí? Normalmente en Fedesarrollo tienen muy buen tino para estos asuntos. Sin duda. Entonces esperaremos porque mañana empieza ya en firme esa discusión en la mesa de concertación laboral, que no suele ser una mesa de concertación. A veces no se llega a un acuerdo allí y el gobierno termina decretando. Sí, muchas veces se hace a punta de esfero y no de consenso porque los empresarios y los gremios sindicales, las centrales obreras no coinciden y pues ni modo, toca decretar el salario mínimo sí o sí. Ahora, un datito que no es menor. El salario mínimo puede ser de 6,1%, pero rige para el sector público. Claro. No es obligatorio para el sector privado. El sector privado puede llegar a un acuerdo con sus empleados y decirles, no les vamos a aumentar eso. No, pero yo pero yo creo que menos no, Juan, ¿sabe que no? Yo creo que sí se puede menos. Si usted a su empleada le puede aumentar menos, yo no estoy seguro. La empleada es otro, creo que es otro, se rige por otro régimen laboral, pero una empresa puede no aumentar. ¿Puede no aumentar el mínimo? Sí. O incluso no aumentar. Wow. Mira, la situación de la empresa está de esta manera. Este año tuvimos pérdidas, la calle está dura. Cuide su empleo, que la calle está dura. 7:40.